Bienvenidos al episodio número 47 de Universos Paralelos. Hoy conoceremos nuevas historias reales de personas que, sin quererlo, cruzaron a otra versión de su realidad y hoy nos cuentan lo que vivieron al otro lado. Historia número 1. Algo se rompió en mi mente o en mi realidad. Hola, soy Wilmer y esto que me pasó es algo que nunca pude explicar. Y que por más que lo intento, sigue siendo un enigma para mí. Estaba en casa, como cualquier otro día. Mi mamá al costado, risas, conversaciones normales. Una tarde tranquila, común, llena de esa calidez que tienen los días simples, pero entonces algo cambió. De forma repentina, como si alguien hubiera apagado mi mente por un segundo y le hubiera vuelto a encender, pero en un canal diferente. Imagina que estás viendo televisión. Cambias de canal. Sabes que antes estabas viendo algo, pero no entiendes cómo llegaste al nuevo programa. Eso fue exactamente lo que sentí. Un salto, un corte, una distorsión. Seguí en mi habitación, pero me sentía desubicado, como si no perteneciera a ese instante. Todo era familiar, pero al mismo tiempo, no. Me levanté confundido, tratando de entender qué estaba pasando. Reconocí a las personas a mi alrededor, mi esposa, mi hija, pero no entendía cómo había llegado allí, porque en mi mente apenas unos segundos antes estaba con mi madre, en otro lugar, en otro momento. Le enseñaba a usar un reloj que le había regalado por su cumpleaños. En esa escena, yo no estaba casado, no tenía hijos, pero de pronto, ¡boom!, ahí estaban ellas, frente a mí, riéndose como si nada pasara. ¿Cómo llegué a este punto? ¿En qué momento pasé de estar con mi madre a estar casado y con una hija? La confusión era total. Mi cabeza se llenó de preguntas. ¿Había perdido la memoria? ¿Soñé todo? Pero lo que más me desconcertó no fue solo el cambio, sino que sabía que no había vivido ese lapso de tiempo. Era como si mi conciencia hubiera sido desconectada durante años y de pronto hubiera vuelto a encenderse. Los recuerdos empezaron a volver poco a poco. Recordé cómo conocí a mi esposa, cómo fue el nacimiento de mi hija. Todo volvía a mi mente como escenas de una película que ya había visto, pero que no recordaba haber filmado. Y aunque reconocía las imágenes, no sentía que fueran mías. Era como si una versión de mí hubiera estado viviendo esa vida mientras mi conciencia dormía. Y de pronto, al despertar, simplemente tomé su lugar. La sensación fue tan vívida que aún puedo oler el perfume de mi madre, justo antes de aparecer abrazando a mi hija. Como si el tiempo hubiera colapsado, como si dos realidades se hubieran cruzado en un punto exacto, y mi mente hubiera sido arrastrada de una u otra sin explicación. Hasta hoy, no sé qué pasó realmente. ¿Un salto en el tiempo? ¿Un universo paralelo? ¿Un fallo en la Matrix? Solo sé que esa tarde algo se rompió y nunca volvió a ser igual. Historia número 2. La decisión más absurda y más importante de mi vida. Noviembre de 2013. Una noche de esas que parecen normales, pero que sin aviso te cambian la vida. El invierno ya se había instalado con toda su fuerza y afuera hacía un frío que dolía en la piel. Mi esposa, mi hijo y yo habíamos terminado de cenar. Era una noche tranquila, de mantas, televisión y calor de hogar. Como en otras ocasiones, hablamos de ir a la tienda de donas del pueblo vecino. Quedaba a 10 kilómetros, pero siempre valía la pena. El té caliente, el chocolate espeso que tanto le gustaba a mi hijo y ese olor a canela que envolvía el lugar. Una pequeña tradición familiar. Pero esta vez, el frío parecía tener otros planes. Solo abrir la puerta y sentir el viento helado fue suficiente para que los tres coincidiéramos en lo mismo. Mejor quedarse. Cerré la puerta, me acurruqué en el sillón y asumí que la noche terminaría allí. Pero no. Algo dentro de mí cambió de repente, como si el mismo frío que me había hecho desistir ahora me empujara con más fuerza a salir. No era un antojo ni una contradicción. Era una urgencia difícil de explicar, un impulso que no venía de la lógica, sino de algo mucho más profundo. Me levanté sin pensarlo demasiado. Le dije a mi esposa, «Vamos a la tienda». Ella me miró como si estuviera bromeando. ¿Ahora?
Después de decir que no, preguntó, pero insistí. No sé qué tono usé, ni qué expresión puse, pero debió ser suficiente, porque se levantó sin más palabras. Nos abrigamos, preparamos a nuestro hijo y salimos. La carretera estaba vacía. El aire parecía más espeso que de costumbre. A medio camino vimos un auto frente a nosotros. Iba mal, moviéndose de lado a lado como si el conductor no pudiera mantener el control. Bajé la velocidad para acercarme. Mi esposa me pidió que llamara a la policía y entonces lo vi. La placa. El coche era de mi hermano. El mundo se me apagó un instante. Lo llamé sin respuesta. El miedo se convirtió en electricidad en mi cuerpo. En segundos, el auto frente a nosotros se estrelló contra la barrera metálica de la vía. Frené bruscamente y corrí. Estaba él, inclinado sobre el volante, con el rostro blanco y los labios morados. No respondía bien, murmuraba cosas sin sentido. La puerta estaba atascada. La abrí como pude y lo saqué. Mi esposa llamó a emergencias. En el hospital nos dijeron que había sufrido un derrame cerebral al volante, que si no lo hubiéramos encontrado a tiempo habría muerto. Esa frase me destrozó y me iluminó al mismo tiempo. ¿Qué fuerza me hizo salir esa noche? ¿Qué me empujó a cambiar de idea sin razón aparente? ¿Por qué justo ese día? Justo en ese momento. Hoy, mi hermano está bien. Lo visito todos los días, agradecido por cada palabra que puede decir, por cada sonrisa. Y aunque sigo sin entender qué ocurrió exactamente esa noche, sé que algo, una fuerza más grande que yo, me empujó a estar allí. Y gracias a eso, todavía lo tengo conmigo. Historia número 3. La llamada que cruzó dimensiones. Hola, soy Sofía y tras una noche caótica y llena de dolor, fui despertada por el sonido insistente del teléfono. Era mi mejor amiga. No hablábamos desde hacía meses, pero su voz al otro lado de la línea sonaba ansiosa, temblorosa, como si algo estuviera muy mal. Antes de que pudiera siquiera saludarla, me dijo, «Amiga, no sé qué me pasó. Creo que tuve un sueño raro. Me llamabas llorando, diciéndome que te ibas a divorciar. Estabas desesperada. Solo quería saber si estás bien». Me quedé en silencio. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, porque eso acababa de pasar. Unas horas antes, justo en la madrugada, tuve la discusión más intensa, hiriente y definitiva con mi esposo, y por primera vez tomé la decisión. Me iba, para siempre, con los ojos hinchados, el corazón hecho trizas y temblando por dentro. Metí unas pocas cosas en una mochila y conduje hasta la casa de mi madre. En el trayecto lo único que pensaba era en llamar a mi amiga para contárselo, pero hasta ese momento no le conté a nadie. Ni una sola persona sabía lo que había pasado esa madrugada. Y, sin embargo, ahí estaba ella, llamándome, despertándose por un sueño que no era un simple sueño, era mi realidad. Nos conocíamos desde que teníamos memoria. Habíamos crecido juntas, compartimos secretos, heridas, amores, miedos. Ella siempre fue mi refugio emocional. Y aunque los últimos meses la vida nos separó un poco, jamás sentí que nuestro lazo se hubiera roto. Pero esto era otra cosa. ¿Cómo supiste?, le pregunté, temblando. No lo sé, respondió. Solo sentí que debía llamarte. Era tan real. Sentía tu dolor. Sentía tu voz dentro de mi cabeza. Y no exageraba. Mientras hablábamos, reviví esa madrugada. Lo que sentí, lo que pensé. Y recordé que justo cuando salía de la casa, lo único que deseaba con todas mis fuerzas era poder hablar con ella, como si lo hubiera gritado en silencio, en otra realidad. ¿Fue una coincidencia? ¿Una conexión emocional inexplicable? ¿O acaso, en algún universo paralelo, sí le conté todo? Tal vez, en otra versión de este mundo, sí la llamé llorando, y de alguna forma, esa información atravesó las dimensiones, llegando hasta su mente. Mientras dormía, durante días, no pude sacarme esa idea de la cabeza.
Y así finalizamos la entrega número 47 de la saga de Universos Paralelos. Suscríbete para no perderte lo que viene, porque las próximas historias podrían cambiar tu forma de ver la realidad.